Todo comenzó con una simple llamada de emergencia. Un vigilante nocturno aseguró haber visto luces encendidas dentro de un laboratorio abandonado desde hacía más de 40 años. Al principio nadie le creyó. Pensaron que eran intrusos, exploradores urbanos, o quizás simples reflejos provocados por la tormenta. Pero cuando la policía llegó al lugar, encontró el edificio completamente cerrado. Las puertas seguían selladas, las ventanas permanecían cubiertas con placas de acero, y aún así, desde el interior podía escucharse el inconfundible sonido de maquinaria funcionando. Aquella noche nadie logró entrar, pero lo que descubrirían semanas después cambiaría para siempre la historia de aquel laboratorio, porque en su interior encontraron experimentos que jamás debieron existir. El edificio había sido construido durante la década de 1950 en una zona montañosa alejada de cualquier ciudad importante. Oficialmente era un centro de investigación biomédica. Allí trabajaban algunos de los científicos más prestigiosos del país. La prensa hablaba constantemente de avances médicos, nuevos tratamientos, vacunas, tecnología de laboratorio. Todo parecía completamente normal. Sin embargo, los habitantes del pueblo cercano recordaban otra versión. Decían que por las noches llegaban camiones indistintivos, vehículos militares, contenedores completamente sellados y personal que nunca utilizaba nombres, solo números de identificación. Nadie sabía exactamente qué ocurría dentro del complejo, pero todos coincidían en algo. Jamás dejaban entrar a nadie, ni siquiera a los proveedores. Después de casi 20 años de funcionamiento, el laboratorio cerró de un día para otro, sin explicaciones. Los empleados desaparecieron, los documentos públicos fueron retirados y el gobierno declaró la instalación como zona restringida. Durante décadas nadie volvió a acercarse, hasta aquella llamada del vigilante. Tras varios días de gestiones, un pequeño equipo de investigadores obtuvo autorización para inspeccionar el edificio. La entrada principal seguía protegida por enormes puertas metálicas. Los sellos oficiales mostraban signos de antigüedad. Era evidente que nadie las había abierto durante muchísimo tiempo. Cuando finalmente lograron acceder, un olor extraño invadió el ambiente. No era humedad, ni químicos. Era un aire limpio, demasiado limpio, como si los sistemas de filtración continuaran funcionando. Las linternas iluminaron largos pasillos blancos. Todo permanecía sorprendentemente ordenado. Los escritorios conservaban carpetas. Los laboratorios seguían equipados. Incluso había tazas de café sobre algunas mesas. Parecía que los científicos hubieran abandonado el lugar apenas unos minutos antes. Uno de los técnicos revisó el suministro eléctrico. No existía. Toda la red había sido desconectada décadas atrás. Entonces, ¿dónde provenían los sonidos que había escuchado el vigilante? El equipo comenzó a recorrer el edificio lentamente. Cada sala revelaba algo más extraño que la anterior. Encontraron cámaras frigoríficas completamente vacías, archivos destruidos cuidadosamente, computadoras antiguas sin discos duros. Todo indicaba que alguien había intentado borrar cualquier evidencia, pero no lo consiguió del todo. En un laboratorio subterráneo apareció el primer hallazgo importante: una enorme puerta hermética. Sobre ella solo podía leerse una inscripción: Nivel 4. No existía ninguna referencia a ese nivel en los planos del edificio. Tras varios minutos consiguieron abrirla. Del otro lado apareció una sala de observación, separada por un grueso cristal. Al otro lado había una habitación completamente vacía, solo una cama metálica, una silla y numerosas marcas de arañazos sobre las paredes. No parecían hechas por herramientas,
Parecían hechas con las manos. Los investigadores encontraron un pequeño cuaderno escondido bajo un escritorio. Pertenecía a uno de los científicos. Las primeras páginas describían procedimientos rutinarios, pero poco a poco, las anotaciones comenzaron a cambiar. No responde como los demás. Dice recordar cosas que todavía no ocurren. Hoy volvió a reconocerme antes de entrar en la habitación. Aquellas frases desconcertaron al equipo. No hablaban de enfermedades. Parecían observaciones sobre alguien o algo. Mientras seguían explorando, uno de los investigadores encontró una sala completamente sellada. La puerta solo tenía una advertencia: no abrir bajo ninguna circunstancia. Naturalmente, eso fue exactamente lo que hicieron. El mecanismo se dio con dificultad. Dentro encontraron decenas de cápsulas cilíndricas alineadas en filas, todas abiertas, todas vacías. En cada una había una pequeña placa numerada. No existían nombres, solo códigos. Pero una cápsula era diferente. Permanecía cerrada, y en su superficie aparecía una fecha. No era una fecha pasada, correspondía a un día que aún no había llegado. Los presentes pensaron que se trataba de un error, hasta que uno de ellos revisó el cuaderno nuevamente. En una página casi ilegible aparecía la misma fecha, junto a una frase escrita apresuradamente: no despierten al último. Un silencio absoluto invadió la habitación. Nadie quiso acercarse más, pero el jefe del equipo ordenó inspeccionar la cápsula. Los sensores indicaban algo imposible. En su interior había una fuente de calor, 36 grados. Como si alguien respirara allí dentro. Los científicos comenzaron a desmontar parte del sistema. Esperaban encontrar una avería. Sin embargo, cuando conectaron un equipo externo, las pantallas cobraron vida. Aparecieron registros de actividad, no de hacía 40 años, sino de apenas 3 días antes. Alguien había utilizado aquella instalación recientemente. El descubrimiento cambió toda la investigación. Comenzaron a revisar las cámaras internas del laboratorio. La mayoría estaba dañada, pero una seguía almacenando información. Mostraba un pasillo completamente vacío. Durante horas no ocurría nada, hasta las 3:18 de la madrugada. En ese instante, una puerta del fondo se abrió lentamente. Nadie salió. Nadie entró. Solo permaneció abierta durante unos segundos. Después, volvió a cerrarse, sola. El equipo decidió inspeccionar esa zona. El pasillo conducía hacia un nivel que no aparecía en ningún plano. Había un ascensor oculto. Funcionaba sin electricidad. Descendieron. El trayecto duró casi 1 minuto completo, mucho más de lo esperado. Cuando las puertas se abrieron, todos quedaron inmóviles. Aquello no parecía un laboratorio. Era una ciudad subterránea de salas de investigación, decenas de habitaciones, corredores interminables, equipos mucho más modernos que los existentes en la superficie, como si alguien hubiera continuado trabajando allí durante décadas. Las paredes estaban cubiertas con enormes paneles de vidrio. Detrás de ellos había laboratorios completamente vacíos, pero en uno de ellos encontraron algo que jamás olvidaron: una enorme pizarra, llena de nombres, miles de nombres. Muchos pertenecían a personas oficialmente fallecidas, otros correspondían a científicos desaparecidos, y uno de ellos era el nombre de uno de los investigadores que acababa de entrar al complejo. La fecha escrita junto a su nombre era exactamente la del día siguiente. Aquello provocó el pánico. El grupo decidió abandonar inmediatamente el lugar, pero el ascensor ya no respondía. Las radios dejaron de funcionar.
Las luces comenzaron a apagarse una por una, y entonces escucharon una voz. No provenía de ningún altavoz. Parecía resonar en todo el pasillo. Solo repetía una frase: el experimento continúa. Los investigadores corrieron por los corredores buscando otra salida. Mientras avanzaban, descubrieron salas con enormes recipientes de vidrio, todos vacíos, pero cubiertos por condensación reciente, como si algo hubiera estado allí poco antes. En otra habitación encontraron cientos de fotografías. Mostraban a distintos grupos de científicos. La más antigua correspondía a 1958, la más reciente al año anterior. Sin embargo, los mismos hombres aparecían en todas ellas, con la misma edad, sin envejecer un solo día. Aquello desafiaba cualquier explicación. Finalmente lograron encontrar una escalera de emergencia. Subieron durante varios minutos. Cuando alcanzaron la superficie, el amanecer apenas comenzaba. Llamaron inmediatamente a las autoridades, pero cuando regresaron acompañados por un equipo mayor, el acceso subterráneo había desaparecido. Detrás del ascensor solo existía un muro de concreto. No había túneles, no había laboratorios, nada. Los investigadores mostraron las fotografías tomadas, pero la mayoría parecía completamente negra. Solo una imagen permaneció intacta. Mostraba la pizarra con cientos de nombres y, en la esquina inferior, una frase escrita con tinta roja: siempre regresan. Semanas después comenzaron a ocurrir hechos todavía más inquietantes. Uno de los integrantes aseguró ver el laboratorio en sueños. Otro comenzó a recibir llamadas sin origen identificado. Siempre escuchaba la misma respiración. Y el jefe del equipo desapareció exactamente en la fecha escrita junto a su nombre. Nunca fue encontrado. Las autoridades cerraron definitivamente el caso. El edificio fue demolido pocos meses después. Al menos, eso decía el informe oficial, porque varios excursionistas afirman que, algunas noches, aún pueden verse luces entre los árboles donde supuestamente ya no existe ninguna construcción. Otros aseguran escuchar el zumbido constante de antiguos generadores, y algunos incluso afirman haber visto personas con batas blancas caminando entre la niebla, como si el laboratorio jamás hubiera dejado de funcionar. Años después, apareció un documento clasificado, filtrado de manera anónima. Solo contenía una frase: no encontramos un laboratorio oculto bajo el edificio. Encontramos un edificio construido sobre el laboratorio. Hasta hoy, nadie ha logrado demostrar que aquella historia sea real. Algunos creen que fue un experimento militar. Otros hablan de investigaciones secretas sobre la mente humana. Pero existe una teoría mucho más inquietante: que los científicos nunca intentaron crear algo nuevo. Intentaban contener algo que ya existía, y fracasaron, porque quizá los experimentos más peligrosos no son aquellos que se realizan sobre personas, sino aquellos que, una vez iniciados, nunca terminan. La próxima vez que pases frente a un edificio abandonado rodeado de vallas oxidadas y ventanas cubiertas, recuerda que no todos los laboratorios fueron cerrados porque sus investigaciones terminaron. Algunos fueron sellados porque lo que seguía vivo en su interior jamás debió salir a la luz.